Bienvenidos de vuelta a esta serie de videos de física. Hoy hablaremos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la caída libre. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Supongamos que un cuerpo se mueve a lo largo de una línea recta y cada segundo se registra que su velocidad aumenta o disminuye en 10 metros sobre segundo, de manera que al segundo 1 su velocidad es de 10 metros sobre segundo, al segundo 2 es de 20 metros sobre segundo, al tercero es de 30 metros sobre segundo, al segundo 4 es de 40 metros sobre segundo y por último al segundo 5 son 50 metros sobre segundo. Con estos valores advertimos que la velocidad está variando en 10 metros sobre segundo cada segundo. Esto es que la aceleración es de 10 metros sobre segundo cuadrado. Un movimiento en donde la aceleración de un objeto es constante se denomina movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este tipo de movimiento la velocidad presenta variaciones iguales en tiempos iguales. Empecemos definiendo un concepto muy importante para este tema, que es la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad de un objeto o móvil en un intervalo de tiempo dado. Es una cantidad vectorial porque consta de una magnitud o valor, dirección y sentido. Podemos definir su fórmula como aceleración es igual al cambio de velocidad entre un intervalo de tiempo. Esto es lo mismo a decir que la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Esto lo podemos escribir como A es igual a BF menos BI entre T. Su unidad es el metro sobre segundo cuadrado, que se deriva de dividir las unidades de velocidad, que es metro sobre segundo, entre el tiempo, que son segundos. Esto es decir, m entre S entre S, donde agregamos un 1 como denominador de S y aplicando la ley de la herradura, nos queda de esta manera metro sobre segundo cuadrado. La velocidad inicial, BI, del cuerpo se define como la velocidad del móvil al inicio del intervalo de tiempo. Y que si el móvil se encuentra en reposo, esta velocidad tiene un valor de 0. Por otro lado, la velocidad final BF se define como la velocidad al terminar el intervalo de tiempo. Se considera que un móvil tiene una aceleración positiva cuando éste aumenta su velocidad. Si disminuye su velocidad, tiene aceleración negativa, que se conoce como desaceleración o frenado. De igual modo, se considera que un cuerpo no tiene aceleración, o sea, igual a 0, si está inmóvil o si se mueve con velocidad constante, que igual sería A igual a 0. Cuando se resuelven problemas donde esté involucrada una aceleración constante, es importante elegir la fórmula correcta y sustituir los datos conocidos. Los problemas se refieren frecuentemente al movimiento de un móvil que parte del reposo o que se detiene después de cierta velocidad. Las siguientes son las fórmulas más utilizadas en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
y de aquí se puede despejar cualquier variable según se necesite. La más importante tenemos que es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el intervalo de tiempo. También podemos tener que aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia recorrida. Otra importante es distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el intervalo de tiempo. Finalmente podemos tener que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Resolvamos un primer ejercicio. Este dice: un autobús viaja en una carretera a una velocidad de 70 km por hora y acelera durante 30 segundos hasta llegar a su límite de velocidad, que son 95 km por hora. ¿Cuál fue su aceleración? Primero pongamos los datos que conocemos. Sabemos que la velocidad inicial es de 70 km por hora, que la velocidad final es de 95 km por hora y el intervalo de tiempo es de 30 segundos. Y nosotros queremos saber cuál fue su aceleración. La fórmula que vamos a utilizar es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo y hacemos la sustitución. Primero vamos a cambiar todas las unidades que tenemos de kilómetros por hora a metros sobre segundo, así que hacemos estas multiplicaciones. Y ya quitándonos de todas las unidades nos queda que los 70 km por hora son 19.44 metros sobre segundo. También vamos a cambiar las unidades de la velocidad final. Esto para que nos quede todo reflejado pues en las unidades de la aceleración. Y nos queda que la velocidad inicial es de 26.36 metros sobre segundo. Metemos estos datos a nuestra fórmula de la aceleración y esto nos va a quedar que la aceleración es igual a nuestra velocidad final, que fueron los 26.36 metros sobre segundo, menos los 19.44 metros sobre segundo, que era nuestra velocidad inicial, entre los 30 segundos, y nos queda 0.23 metros sobre segundo cuadrado. Esto quiere decir que nuestro resultado es: el autobús tendrá una aceleración de 0.23 metros sobre segundo cuadrado en ese intervalo de tiempo de 30 segundos. El siguiente ejercicio dice: un tren viaja a una velocidad de 32 metros sobre segundo y se detiene por completo después de haber recorrido 140 metros. ¿Cuál fue su aceleración y en cuánto tiempo se detuvo? Los datos que conocemos son: tiene una velocidad inicial de 32 metros sobre segundo, una velocidad final de 0 metros sobre segundo porque dice que se detiene. Recorre una distancia de 140 metros. Queremos conocer la aceleración y el tiempo. Las fórmulas que vamos a utilizar son: aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Vamos a usar la de distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Vamos a despejar de aquí el tiempo porque conocemos todos los demás factores y esto nos queda que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. Sustituimos los valores que conocemos y nos queda que aceleración es igual a
0 metros por segundo al cuadrado, que fue nuestra velocidad final, menos los 32 metros sobre segundo, esto al cuadrado, que a nuestra velocidad inicial, entre 2 por 140, que 140 era nuestra distancia, y nos queda menos 3.66 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora, este signo negativo nos indica que hay una desaceleración o frenado, lo cual es cierto, ya que las instrucciones del ejercicio mencionan que se detiene por completo al terminar su recorrido. Ahora vamos a despejar los valores para la ecuación del tiempo, que quedamos que el tiempo es igual a la distancia, que son 140, entre velocidad inicial, que son 32 metros sobre segundo, más velocidad final, que eran 0 metros sobre segundo, entre 2, y esto nos queda 8.75 segundos. Entonces nuestro resultado es: el tren bala tuvo una desaceleración, y en este caso se detuvo por completo, tuvo un frenado de 3.66 metros sobre segundo cuadrado en un intervalo de tiempo de 8.75 segundos. Antes de pasar a otro tema, veamos un dato curioso. ¿Sabías que el chita o guepardo es un felino de gran tamaño que vive mayormente en regiones de África? Es conocido por ser el depredador más veloz de todos en el mundo terrestre. Este felino alcanza velocidades de entre 112 y 120 km por hora, cubriendo distancias cortas de alrededor de 500 metros, y puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 3 segundos. Es un animal tan veloz que superaría la capacidad de aceleración de muchos autos, e incluso varios modelos se inspiran en el espíritu de este cazador. Nuestro siguiente tema es la caída libre. Algo que hemos aprendido desde que éramos niños es que los objetos caen cuando los soltamos. También hemos visto que los objetos no parecen caer siempre de la misma forma, ya que algunos lo hacen más rápido que otros. Algunas especies de seres vivos han desarrollado para su supervivencia estrategias que les permiten caer de forma distinta a otras. Por ejemplo, las ardillas voladoras y algunas semillas aprovechan la resistencia del aire para caer con menor rapidez que una piedra. Si se logra reducir la fricción o fuerza que se opone al movimiento con el medio que los rodea, el aire para los ejemplos anteriores, y mientras no se apliquen otras fuerzas sobre el objeto más que su peso, se dice que éste presenta un movimiento en caída libre. En estas circunstancias, la ardilla voladora y la piedra caerán con la misma rapidez. Aristóteles decía que los cuerpos más pesados caen primero que los ligeros, y Galileo Galilei decía que los cuerpos ligeros y pesados caen al mismo tiempo. ¿Tú qué piensas? Al caer un cuerpo libremente, este adquiere un movimiento acelerado. En condiciones de vacío perfecto, todos los cuerpos caen al mismo tiempo, independientemente de su forma y su masa. Dicha aceleración se llama aceleración de la gravedad y se presenta por la letra G. Si la distancia no es grande, esta aceleración permanece constante durante la caída y su valor en la proximidad de la Tierra es de 9.806 metros sobre segundo cuadrado, que por convención tomaremos como 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Puesto que la aceleración gravitacional es constante, se utilizan las mismas ecuaciones del movimiento, pero con la condición de que ya conocemos el valor de la aceleración g, que se sustituye en estas ecuaciones por la variable de aceleración a. Además, algo que es muy importante de mencionar es que en los problemas relacionados con caída libre es importante determinar la dirección. Si el movimiento es descendente hacia abajo, se toma el valor de g como positivo, ya que los cuerpos tienden a caer por el efecto de la gravedad y son atraídos hacia el centro de la Tierra. Si el movimiento es ascendente hacia arriba, se toma el valor de g como negativo, ya que va en sentido contrario al de la gravedad. Por lo tanto, las fórmulas utilizadas para caída libre quedan de la siguiente manera. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y 2 por la gravedad por la altura es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Es importante resaltar que cuando resolvemos este tipo de ejercicios, si, entre comillas, se suelta un objeto,
no se le está imprimiendo velocidad alguna, por lo que parte del reposo, que es velocidad inicial igual a 0, a menos que se indique que es lanzado con cierta velocidad que se tomará como la velocidad inicial. Hagamos un primer ejercicio. Este dice, una persona deja caer una pelota de tenis desde lo alto de un edificio. Calcula su velocidad y posición después de 1, 2, 3 y 4 segundos, así como la velocidad con la que chocará con el piso. Los datos que conocemos son, velocidad inicial son 0 metros sobre segundo, la gravedad que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado, el tiempo que queremos que es 1, 2, 3 y 4 segundos, y queremos conocer la velocidad final. Las fórmulas que vamos a utilizar son velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo más velocidad inicial, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y aquí podemos mencionar que como la piedra se suelta, es decir, no se le está aventando, solo se está dejando caer, la velocidad inicial es de 0. Por lo que las fórmulas se van a convertir en lo siguiente. Velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo y la distancia va a ser 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En nuestro primer segundo vamos a tener que la velocidad final es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por un segundo, que son 9.81 metros sobre segundo. Esa es nuestra velocidad final en el segundo 1. La distancia va a ser 1/2 por los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por un segundo al cuadrado, y esto nos da 4.91 metros. Esta es la distancia que recorrió en el primer segundo. En el segundo 2 tenemos que la velocidad final es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por los 2 segundos, y esto nos queda 19.62 metros sobre segundo. Para la distancia tenemos 1/2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por los 2 segundos al cuadrado, y esto nos queda 19.62 metros. Esto es lo que recorrió para el segundo 2. Para el segundo 3 vamos a tener que la velocidad final es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por los 3 segundos, y esto nos queda 29.43 metros sobre segundo. La distancia nos va a quedar 1/2 de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 3 segundos al cuadrado, y esto nos queda 44.14 metros, que es lo que recorrió para el segundo 3. Para el segundo 4 tenemos velocidad final es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos, y esto nos da 39.24 metros sobre segundo. La distancia es igual a 1/2 de los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado, y esto nos queda 78.48 metros, que es lo que recorrió para el segundo 4. Vamos a concluir entonces que nuestro resultado es que la pelota recorrerá 4.91 metros en un segundo con una velocidad final de 9.91 metros sobre segundo. Va a recorrer 19.62 metros en 2 segundos con una velocidad final de 19.62 metros sobre segundo. Va a recorrer 44.14 metros en 3 segundos con una velocidad final de 29.43 metros sobre segundo.
y va a recorrer 78.48 metros en 4 segundos con una velocidad final de 39.24 metros sobre segundo. El segundo ejercicio dice, un niño lanza hacia abajo una piedra con una velocidad de 2 metros sobre segundo desde lo alto de un árbol, de 7 metros de altura. Calcula en cuánto tiempo llegará al piso y con qué velocidad lo hará. Los datos que tenemos son, velocidad inicial es de 2 metros sobre segundo porque el niño la lanza, no la está dejando caer, sí le está cargando una velocidad inicial. Recorre una distancia de 7 metros, la gravedad que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, queremos conocer el tiempo y la velocidad final. Las fórmulas que utilizaremos es 2 por la gravedad por la distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. De aquí vamos a despejar la velocidad final y esto nos va a quedar 2 por la gravedad por la distancia más velocidad inicial al cuadrado y tomamos la raíz. Además sabemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo y de aquí vamos a despejar el tiempo, que nos va a quedar que tiempo es velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad. Sustituimos los valores que tenemos, que en este caso para la velocidad final era 2 por la gravedad por la distancia de 7 metros más la velocidad inicial y sacamos la raíz y tenemos 11.89 metros sobre segundo. Para sacar el tiempo tenemos velocidad final de 11.89 que obtuvimos con la respuesta anterior menos los 2 metros sobre segundo de la velocidad inicial entre los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, y nos queda un segundo. Esto quiere decir que nuestro resultado sería que la piedra llegará al piso con una velocidad final de 11.89 metros sobre segundo después de que haya pasado un segundo. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos la siguiente semana.